llaman el código de la emoción, Emotion Code, el código del cuerpo, Body Code, y el código de las creencias, que es el Belief Code. Yo uso ese método muy a menudo entre familiares, con los pacientes. Tampoco no podemos sobrepasar ese método porque la sanación energética hay que dosificarla también. Unas herramientas realmente que ayudan a identificar y liberar las emociones energéticas, los bloqueos energéticos que afectan tanto al cuerpo como a la mente. Y lo más importante es que al liberarlos, esos bloqueos, nuestro cuerpo vuelve a su equilibrio natural y desbloquea el poder de autosanación que tenemos todos nosotros, porque este poder es innato y está dentro de nosotros. Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros de nuevo a todos, una vez más aquí compartiendo. Gracias por seguirnos y por vuestro tiempo que nos dedicáis siempre. Hoy vamos a hablar de sanación energética, como el código de la emoción y el cuerpo, y de las creencias del doctor Bradley Nilsson. Vamos a presentaros hoy aquí a Silvia, que es terapeuta energética, que trabaja con métodos como el código de la emoción, el código del cuerpo y el código de las creencias, todo creado por el doctor, como hemos dicho, Bradley. Pues muchas gracias. Silvia, bienvenida Hola. a Nueva Humanidad Televisión. Muchas gracias, Francisco, estoy muy contenta de estar aquí. Pues de hecho, sí has hecho una presentación muy buena. Sí, soy terapeuta energética y practico esos métodos creados por él. El doctor Bradley es quiropráctico estadounidense y también un experto mundial en la medicina bioenergética. Y sí, se llaman el código de la emoción, Emotion Code, el código del cuerpo, Body Code, y el código de las creencias, que es el Belief Code, y que los llamaré yo los códigos luego, porque es un método son nombres largos. Que no lo conocíamos, Silvia, este método. Sí, es muy novedoso. Es muy curioso. Pues este doctor tiene muchos más seguidores y adeptos en su país. Este doctor es muy popular en los Estados Unidos, también muy popular en Polonia. Yo soy de Polonia, de hecho. Y realmente ha visitado España también un par de veces y lleva practicando ya ese método, lo creó hace 30, 40 años, o sea, ese método no es nuevo y es maravilloso, tiene muchos seguidores. Bueno, lo que pasa es igual como hay que hacer los certificados con él en inglés, tal vez no tenga tanto éxito de momento aquí en España, pues estoy aquí yo para propagar ese método. Sí, pero lo bueno, Silvia, es que este método tú lo estás comprobando día a día con muchos pacientes y tienes unos resultados increíbles. Sí, tengo muchos resultados increíbles. Porque yo he recibido una sesión tuya hace muy poquitos días. Me regalaste una sesión. Sí, sí. Y maravilloso. Bueno, espero que... maravilloso. Gracias. Por lo tanto, el método funciona, sea más conocido aquí en España o no, y pienso que las personas pueden al menos probarlo y sentirlo. Sí, ¿no? Sí, yo uso ese método muy a menudo entre familiares, con los pacientes. Tampoco no podemos sobrepasar ese método porque la sanación energética hay que dosificarla también. Sí, pero me ayuda mucho. Un ejemplo antes de explicar. Hace 2 días me salió un orzuelo en el ojo. Y pienso, el cuerpo me está mandando un mensaje, y son los nervios, y digo, vale, entiendo lo que me dices, pero yo no quiero salir con el ojo hinchado aquí en la entrevista. Entonces me hice una sesión por la noche. Sí, por la noche, y al día siguiente, nada. ¿Ya no tenías? No tenía nada ya, sí. Qué curioso, cómo el cuerpo se manifiesta constantemente. Se manifiesta constantemente con esas emociones, y es lo que hacen esos códigos. Son las herramientas realmente que ayudan a identificar y liberar
las emociones energéticas, los bloqueos energéticos que afectan tanto al cuerpo como a la mente. Y lo más importante es que al liberarlos, esos bloqueos, nuestro cuerpo vuelve a su equilibrio natural y desbloquea el poder de autosanación que tenemos todos nosotros, porque este poder es innato y está dentro de nosotros. Pues mi camino, como empezó con esa sanación energética. ¿Tuviste un episodio de enfermedad, Sí. Silvia? Sí, tuve una crisis de salud y un día me salieron unos bultos muy dolorosos en todo el cuerpo. ¿Bultos dolorosos? Bultos dolorosos, no sabía lo que era, pensaba que era igual una alergia, pero las cosas iban empeorando, entonces perdí la sensación en todo el brazo izquierdo, mis ganglios linfáticos estaban hinchados incluso en los pies y el dolor en el cuerpo era insoportable. Había días que no pude levantarme para llevar a mi hijo al colegio por el dolor. Y claro, la ansiedad a tope, el miedo, el pánico, entraba todo el tiempo Porque no sabía si era bucle. fibromialgia o otro tipo de enfermedad. No sabían, porque realmente me hicieron un montón de pruebas, pero ninguna prueba era lo suficientemente concluyente para poner un diagnóstico final. Entonces tenía una doctora muy maja, pero ella también me dijo, pues ya no sé qué hacer contigo, no se me ocurre nada más. Y entonces Es nuevo para nosotros, era nuevo para ellos. No sé, es que no sabían. Hay muchos casos así. Y de hecho, la sanación energética funciona genial para los pacientes sin diagnóstico. Es el paciente ideal, realmente. Y nada, pues tomé el mando, empecé a explorar, así di con el doctor Brady Nelson y su método. Y empecé a practicar en casa. Entendí sobre todo que las dolencias físicas no son solo físicas, sino también emocionales y energéticas, que el cuerpo no se rompe, que simplemente retiene esos traumas y problemas emocionales que no procesamos bien. Y Se manifiestan en el cuerpo. sí, y todo se manifiesta en el cuerpo. Y nada, practicando, aprendiendo, empecé a sanar y desde entonces acompaño a las personas en necesidad para que no lleven esa carga si no es necesario. Porque no es necesario, hoy en día ya no es necesario. Tú has estudiado muy bien la energía, Silvia. ¿Cómo la entiendes tú, la energía, en el ser humano? Todo es energía. Bueno, en el ser humano y en el universo, porque está todo lleno de energía, evidentemente somos vibración y energía. Somos vibración, somos energía, pero la energía es todo. Y la gente muchas veces dice, hoy tengo mucha energía, o hoy no tengo energía. Que no es verdad, porque si no tienes energía realmente ya estás muerto. Porque, Muerto. Sí. No puede existir un cuerpo sin energía. Silvia. Por eso, todo es energía. Ya la física cuántica comprobó que la materia no es sólido, somos campos vibratorios. Y todo el universo está hecho de energía, átomos, vibraciones, frecuencias. Mi mano, el vaso, aunque parezca sólido, es energía. Todo lo que somos, pensamos, sentimos, todo esto es energía. Entonces, esas vibraciones tienen sus frecuencias. La frecuencia es la velocidad de la vibración y es muy importante porque todo tiene su frecuencia y si esa frecuencia se ve alterada, entonces interfiere con la frecuencia natural también de los órganos, por ejemplo. Si tenemos las emociones que también son frecuencia, se quedan atrapadas dentro del cuerpo e interfieren con los órganos. Entran en resonancia porque resuenan entre ellos y el órgano con la frecuencia que no es su frecuencia natural empieza a decaerse. Pueden aparecer síntomas, podemos enfermarnos, así empieza la enfermedad. Y si vibramos con emociones expansivas como gratitud, como amor, como paz, atraemos más de esas emociones a nuestra vida, nuestro cuerpo entra en coherencia. Y en cambio, si vibramos con esas emociones densas como vergüenza, culpa, que realmente vibran muy Miedo. bajo,
miedo, odio, ira, bueno, hay bastantes, pues o juzgamos o nos comparamos con otros. Eso no es bueno, entonces tenemos una imagen negativa de nosotros, del mundo, y nos concentramos en el problema en vez de buscar una solución. Y hay un caos dentro. Dentro de nuestro organismo. Y el cuerpo, exacto, y en la vida también. Y el cuerpo pierde esa capacidad de autorregularse. Y también es cuando pueden empezar diferentes problemas, tanto mentales como físicos. De momento que el cuerpo ya no puede luchar con esas emociones. No. Somos un campo, nosotros somos un campo energético. Y quiero aquí contar un experimento que hizo un profesor de medicina en la Universidad de Yale. Eso fue ya hace muchos años, 1947. Ya entonces el interés por campos era grande. Y entonces este hombre tenía un dispositivo muy sensible en aquella época. En un grupo de mujeres sanas y sin síntomas físicos, decidió medir el campo energético del útero. Y en algunos casos el dispositivo mostró alteraciones, pero todas las mujeres eran sanas. Lo que ocurrió es que todas estas mujeres, sin excepción, en el futuro desarrollaron el cáncer del cuello de útero, todas. Y eso quiere decir que como energía es información realmente. Esa información primero se queda en el campo energético y luego se manifiesta físicamente. El trabajo de los códigos es identificar esa información, liberarla, y realmente con los códigos se hace instantáneamente, se libera del campo, y entonces, antes de que se manifieste, y si ya ya estamos enfermos, ya tenemos síntomas, pues no pasa nada, también se puede liberar, pero simplemente requiere más trabajo. Desprogramando, imagino. Sí, quitar. Y nada, ¿y qué más es energía? El nudo en la garganta que tengo ahora, por ejemplo, también es energía, ¿no? El peso en el chakra 5. Sí, el peso en el pecho, pero también cuando entramos en una habitación donde las personas se pelearon, también se nota el aire cargado. Es energía es visible e invisible. Pues realmente todo es energía. Y la sanación energética es eso, es crear cambios en el cuerpo y en la mente, especialmente con los códigos. Esos 3 códigos que tú que aplicas. ¿Podemos comentar el código de la emoción? ¿Sería el primero? Sí. ¿Cómo podemos entender ese código? Código de la emoción, que sí, empezamos con este porque es el más sencillo, pero muy poderoso y muy profundo. Sí, porque es la emoción. Sí, porque solo se trata de las emociones atrapadas. Esas energías que en algún momento intenso nuestro sistema no manejó bien y se quedaron dentro del cuerpo o dentro del campo, ¿no? Entonces, el código del cuerpo libera esas capas de emociones que vamos acumulando toda la vida. Ahí quería mencionar, añadir una cosa más a las energías, porque también es importante. Adelante. Que nosotros como humanos tenemos el cuerpo y tenemos el espíritu. Y estas partes son 2 partes inseparables, son inseparables. Y el espíritu es la matriz, es el plano energético de perfección. Y sobre este plano se construye todo el cuerpo y toda la mente y nuestra vida realmente. Porque si tenemos desequilibrios, problemas, todo esto interfiere con la vida que queremos crear, pero también con lo que realmente somos. Y cuando acumulamos esas emociones atrapadas, que son como unas nubes que nos envuelven nuestro ser real, verdadero, la vida se hace difícil, pero la vida es la vida, pero también el cuerpo colapsa. Y las emociones atrapadas es simplemente el bagaje emocional que llevamos en nuestra mochila. Pero cuando las atrapamos, las podemos atrapar, empezamos a atraparlas ya muy pronto. Hay emociones... ¿Ya desde pequeñitos? O incluso antes. Sí, antes de pequeñitos. Hay incluso emociones ¿En el útero también?
y antes incluso. También. A veces sí hay emociones que se llaman, que son de la época de preconcepción, salen pocas, pero a veces salen incluso sin nombre. Nuestra lógica no es capaz de entenderlo. Pero bueno, eso yo lo dejo a la creencia de cada uno. Y luego sí, pero en el útero, en la etapa prenatal, atrapamos muchas emociones también de la mamá. Si la mamá tiene el embarazo amenazado, o se siente mal, o simplemente, no sé, bueno, pasa por algún momento difícil, pues el cóctel hormonal que recibe el bebé ya cambia toda la química, el feto ya sabe cuáles son las emociones y las absorbe. ¿Y luego qué pasa? Digamos, empezamos con un parto difícil, separan al niño de su mamá, va a una incubadora, pues ya, buf, abandono atrapado. Va a la guardería y llora todo el tiempo. Tristeza. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, Puedes está poniendo atrapar ejemplos que... Sí, pero amores, luego acoso en el cole, amores no correspondidos en la adolescencia, los padres discuten. Así toda la vida, llenamos esa mochila con el peso, con esas emociones atrapadas. Los niños, por ejemplo, hasta 7 años, realmente observan todo sin filtro, lo descargan en su cerebro y luego lo reproducen. Y algunos padres dicen, no, ¿por qué se porta así? ¿Por qué es así? Y tenían otras expectativas. Pero estos niños reproducen los programas que realmente descargaron del entorno. Por ejemplo, mi hijo, quiero decir una historia. Mi hijo, cuando yo estuve tan mal con mi crisis de salud, absorbió de mí muchas emociones de miedo, de pánico, de terror. Y yo le estaba liberando esas emociones. Y en una de las sesiones salió otra vez miedo y le digo, pues tienes miedo. Pero yo no tengo miedo, me dice. Pues sí, te lo pasé, es mío, pero lo tienes, ahora lo vamos a liberar. Y me miró indignado y me dice, mamá, pídeme perdón ahora mismo. Qué bueno. Era muy gracioso. Pero es otro niño, ya no las tiene, es otro niño. Se notaba entonces en su comportamiento, siempre pegado a mí. Pero Silvia, yo digo, en el código este de la emoción, que es el primer código que tú trabajas con el ser humano, con el cuerpo, ¿qué intensidad tiene que ser la emoción para que nos afecte a órganos físicos? Vale, porque pues, esto, claro, dices, de forma depende cómo siento, me afecta o no me afecta. Sí, vale. O la intensidad o el periodo de tiempo. Si yo estoy odiando mucho tiempo a una persona, un ejemplo, que no odio a nadie, pero imagínate que odio a alguien, esa emoción va a pasar a un órgano físico mío, a una enfermedad. Esas emociones atrapamos cuando, por ejemplo... ¿Qué intensidad? Yo quiero saber la intensidad. Eso depende. O sea, ¿Depende la intensidad de la persona? puede... No, sí, depende de la persona, depende de tu vulnerabilidad, depende de muchos factores. Realmente, para que un niño atrape una emoción, la intensidad puede ser casi nula, ¿no? Porque no le damos un caramelo y ya atrapa alguna emoción atrapada. O sea, eso realmente es muy personal. ¿Y cuándo es nuestra la emoción? Cuando es nuestra emoción, eso sí, un impacto fuerte. Lo importante es que se atrapan esas emociones cuando no las reconocemos o cuando las reprimimos o negamos o pensamos, bueno, no quiero pensar en eso ahora o pensar en eso mañana. O sea, no paramos, no hacemos una pausa por un momento para decir, ok, te veo, estoy enfadada. Lo admito, lo reconozco y ya, pues igual también se atrapa o igual no, pero la posibilidad de que se atrape es menor. Y también tenemos emociones heredadas, o sea, todo el equipaje que llevamos que no es nuestro, eso también afecta. No nacemos realmente como una hoja blanca, llevamos ya el equipaje, pero ese equipaje va creciendo durante toda la vida. Y, por ejemplo, si buscamos una relación, las personas se quejan, es que no hay hombres guays, no hay hombres majos. Si tú llevas una mochila, ese equipaje emocional grande, tú atraes lo mismo, porque las emociones son como imanes. Entonces, atraes a una persona con un equipaje emocional a juego. Y entonces, ¿qué hacéis? Pues los dos perdéis tiempo.
y salud. En una relación así, sí. Silvia, es verdad. tú tienes mucha información, pero hay que pasar a ver más códigos. El código del cuerpo sería otro código que tú utilizas mucho en tu sanación, el código del cuerpo. Solo quería, sí, una cosa, porque dar un ejemplo Sí. del código de la emoción, ¿no? El código de la emoción, por ejemplo, me vino una mujer con un dolor abdominal crónico y con una sesión ya le quitamos el dolor que nunca ha vuelto. A veces se necesita más, pero va genial para dolores de cabeza, dolores de la espalda, reducción de estrés o con lactancia, que es mi favorito, porque vino una mamá con un bebé pequeñito que tuvo ya una cita con la asesora de lactancia, pero la canceló porque realmente ajustamos las energías que no hacía falta. Con una sesión, ¿eh? Una sesión. Y una cosita más respecto al código. Luego el código del cuerpo es un poquito más corto de explicación. Muy importante que podemos hacer para nosotros, el muro del corazón, porque el código el muro del corazón, el código del cuerpo, de la emoción, perdón, trabaja con el muro del corazón. Es una barrera energética que creamos alrededor de nuestro corazón para protegernos. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos ese muro, no podemos dar y recibir amor plenamente. Y es muy, muy común, el subconsciente dice, peligro, peligro, entonces hay que construir un muro, activar la alarma. Pero cuando tenemos el muro y, por ejemplo, ya cambiamos el novio por uno mejor, cambiamos este trabajo terrible, pero tenemos el muro y el corazón sigue en este búnker que construimos de las emociones atrapadas, pues no es un buen lugar para permanecer y empezar algo a largo plazo. Entonces, una cosa muy importante para nosotros mismos, quitar este muro, porque nos bloquea tanto con los proyectos laborales, con la creatividad, en la vida, con amor, y provoca también enfermedades cardíacas. Evidentemente. Vale. Y el del cuerpo va más allá, porque el ya código es del cuerpo el es código otro del cuerpo. que también utilizas mucho en tus Sí, sesiones. sí, sí, es una visión ya muy integral, es cuerpo, mente, energías. Este trabajo ya con el código del cuerpo es como ser detective, porque aquí tienes que ver todas las conexiones, qué pieza encaja, una imagen grande, cuál encaja, cuál no. Y hay que descubrir los desequilibrios asociados con eso. Pero el código del cuerpo trabaja con también emociones emocionales, pero más mentales, energías ofensivas como autosabotaje. Por ejemplo, podemos también liberar energía de la memoria de una enfermedad, si estuvimos enfermos o más enfermedades. Esa energía se queda estancada en el cuerpo. Y el cuerpo se reinicia todo el tiempo para mantener el equilibrio total. Y trabajamos con circuitos y sistemas, órganos, glándulas, trabajamos con toxinas farmacológicas, biológicas, ambientales, con parásitos en su forma energética y física, con desequilibrios estructurales, diferentes desalineaciones y también con nutrición y estilo de vida, por ejemplo el insomnio o deficiencias nutricionales que tenemos. El código del cuerpo lo detecta todo. El código del cuerpo lo detecta qué, cuándo ocurrió, dónde está en el cuerpo. Ubicado. Y ubicado, por ejemplo, si hace falta. Y también, sobre todo, ¿por qué? Porque el código del cuerpo llega a la causa raíz del problema y no solo armoniza el cuerpo, pero corrige esa causa raíz y la elimina. Y eso es lo más importante del código. Quita capas, quita presión del cuerpo. Lo que me parece muy curioso en tu trabajo, Silvia, que puedes detectar en la edad que te ocurrió ese bloqueo en el cuerpo. Sí. En la edad. Sí, sí, es yo la increíble. Yo pude ver, ¿no? Que sí. a los 27 años me ocurrió algo muy concreto, ¿no? Y cómo sabes que en esa edad tuve yo ese bloqueo en el cuerpo. Sí, es increíble y claro, porque la misma emoción, mira, el gráfico de la emoción, porque este trabajo se hace con mapas, ¿no? Con mapas que nos guían. Pero, por ejemplo, desánimo podemos atrapar muchas veces en la vida, pero cada uno es diferente, ya tiene un poquito, la frecuencia es distinta.
Pero bueno, es el código del cuerpo. Ejemplos que puedo dar, hay muchos. Una mujer con vértigo y problema de corazón, que le hice 4 sesiones, se fue al cardiólogo la semana pasada y le dijo, bueno, no necesitas ni pastillas, o sea, estás como una rosa, de verdad, no tiene ni vértigo, ni ritmo cardíaco irregular, nada. Esguince, 3 horas después, 0. Articulación aquí en la mandíbula, reducción en 3 sesiones, el dolor de 8 a 0. Pues bueno, tengo muchos realmente ejemplos. Muchos casos, y es genial también para mujeres embarazadas con las náuseas. Ojalá lo hubiera sabido antes, bueno, cuando yo estaba embarazada, pero funciona muy bien porque restablece la conexión energética entre el feto y la mamá. Bueno, podría hablar mucho más, pero si pasamos a otro código, que es el código de las creencias, que también es muy importante en este trabajo que tú haces. Sí, el código de las creencias ya trabaja con el subconsciente profundo, donde se crean esos sistemas de creencias que nos limitan en la vida. Y pues las creencias más populares, más comunes, populares no comunes, son no soy lo suficiente, no puedo, no sé avanzar. Muchos de control, por ejemplo, si yo no controlo, fallaré. Pero también los hombres no lloran, ¿no? Las mujeres tenemos que sacrificarnos. Todo esto son creencias, hay miles de creencias. Alguna gente tiene incluso creencia, no quiero sanar. Y entonces la gente se enfada un poquito, pero ¿cómo que no quiero sanar? Pues sí, que estoy aquí y además realmente busco quiero sanar. Pero a nivel subconsciente me dice que no quiere. ¿Y tú lo puedes ver esto? Perdona, Silvia, ¿lo puedes averiguar que no quiere sanar con el péndulo? Sí, con todo. Sí, se averigua todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede pasar? Porque esa persona igual recibe atención solo cuando está enferma. Quiera que la cuiden. Y entonces, a nivel subconsciente, quiere seguir enferma. Porque a nivel consciente todos queremos estar sanos. Porque tiene unos beneficios, Silvia. Sí. ¿O tiene beneficios? Sí, o tiene beneficios. Pues realmente el 95-97% de nuestra mente es el subconsciente. Y el subconsciente guía nuestras vidas y toma muchas decisiones por nosotros. Y entonces, en la mayoría de los casos, el 60% de los programas que tenemos son programas negativos, pues hagamos las mates. Si el subconsciente es el barco y la mente consciente, nosotros somos el capitán, pues este barco se va a estrellar. Si no cambiamos los programas, y el código de creencias reemplaza esos programas, reemplaza las verdades por las verdades que nos benefician, tipo, sí, yo puedo, sí, merezco. Se ha descubierto que la neuroplasticidad es posible y viable hoy en día. ¿Y tanto? Silvia. Sí. Pero la sanación que puedo añadir también es intención, no solo es un deseo. Entonces, la diferencia entre la intención y el deseo es que la intención implica el trabajo del paciente, de la otra parte, ser parte activa, participar en el proceso, porque todo es un proceso. Mi crisis de salud no fue una gripe de 2 semanas, duró casi 2 años, o sea, 2 años. Y sin diagnóstico. ¿Perdón? Y sin diagnóstico, ¿no? Y sin diagnóstico, o sea, no es que me pasó un mes dolor de cuerpo, no, casi 2 años. Entonces todo es un proceso. Pero con los códigos, cuando quitamos esa presión, quitamos esas capas, liberamos, realmente incluso aún cuando se manifiestan los síntomas, la sanación ya está en su curso. O sea, si estamos en el sofá con palomitas y tenemos deseo de estar sanos, poca cosa va a pasar, porque hay que actuar. Emoción, cuerpo y creencias. Y creencias. Sí. Esas 3 herramientas superpoderosas en este tratamiento. Sí. Sí, y yo estoy muy encantada. ¿Y tienes cientos y cientos de casos, Silvia? Bueno, cientos y cientos y cientos, no, pero sí más, bueno, cientos. No, cientos y cientos realmente, sí. Tengo muchos casos ya. He hecho
muchos casos. ¿Y esto se muchas puede ver prácticas. en una primera sesión? ¿Se pueden ver resultados, Silvia? ¿O se necesitan Hay muchas casos que sesiones? sí, que se pueden ver en primera sesión, como acabo de mencionar, tanto con la lactancia como con dolor abdominal. Yo lo tengo con mi espalda así en la primera sesión, era el orzuelo que comenté. Y hay cosas de enfermedades crónicas, porque todo también depende de la fase de la enfermedad, cuando venimos. Y requiere más paciencia, más trabajo. Pues tengo un ejemplo también, esto no es mío, pero es de un testimonio de una mujer que necesitaba 11 sesiones para eliminar el herpes zóster de su cuerpo, y lo hizo. Pero cuando nos cuenta el doctor Brady Nelson, vino una mujer que sufría de las migrañas 30 años. Y después de 2 sesiones con él, casi se enfada con él porque no hubo mejoras, no notó ningún cambio. Y él le dice, a ver, 30 años estabas con las migrañas. Pues ahora piensa, si por ejemplo si hacemos una sesión por cada año de tu dolor, serán 30 sesiones, 30 semanas. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Eso. A veces se requiere tiempo. Tú utilizas el péndulo y el balanceo. No, balanceo no lo utilizo yo. ¿No lo utilizas? Yo no, pero sí, porque en los códigos se utiliza kinesiología, que es el test muscular. No, pero balanceo me gustaría también presentarlo aquí a la gente, para que la gente sepa o pueda preguntarse en casa incluso, o tengo emociones atrapadas o no. El cuerpo siempre busca equilibrio, entonces el cuerpo siempre se inclina hacia la verdad, hacia la luz. Y se inclina atrás, bueno, lo puedo enseñar. Sí. De hecho, lo enseño ahora. ¿Se puede levantar? Sí, yo me levanto y me pongo aquí porque, mira, pues si yo estoy así y digo algo que es verdadero, por ejemplo mi nombre, y digo yo soy Silvia, mi cuerpo inmediatamente va hacia delante. Y si yo digo, o si pienso en una palabra cargada negativamente, que es guerra, ¿no? Guerra, 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 repito, y voy atrás. La gente igual necesita practicar y estar quieta así unos segundos y esperar esta respuesta del cuerpo. Pero nos podemos preguntar, ¿tengo el muro? ¿Tengo emociones atrapadas? ¿Pasa aquí? ¿O si algo me beneficia o no? Yo pregunto por los suplementos muchas veces también. Pues tú eres A mí, nutricionista también. También, Silvia, también. Pero y bueno, tienes muy en consideración sí, los alimentos después- que sí, tomamos. Sí, sí, sí. Y entonces pregunto, ¿eso es bueno para mí? Pues hago esas pruebas musculares, o por ejemplo, ¿cuánto vibro también? Yo imagino Para que mantener- al nivel de nutrición, Silvia, depende de cada persona, le recomiendas unos alimentos. Yo no, bueno, O aconsejas, realmente no recomiendo. o- Y realmente si trabajo con los códigos, la información me llega de su campo energético. Entonces cada persona va a necesitar otra cosa. Yo no invento esa información, viene de su campo. Entonces yo solo puedo decir, mira, el cuerpo me recomienda que tomas vitamina D. Yo te lo puedo decir. O sea, yo te paso esta información. Bueno, tú luego harás lo que quieras, pero no, yo no recomiendo. Es la energía del propio cuerpo. Los códigos trabajan con esa energía lo dicen? que realmente me lo dicen, el campo. Porque toda nuestra historia de salud, de enfermedad, está dentro de nuestro campo energético. Qué diccionario, ¿no? Sí, me encanta, sobre todo el subconsciente, es que me encanta. ¿Y tenemos tiempo para hacer una demostración? Yo creo que sí. que Porque lo- yo lo así puedo interesante explicar sería cómo hacer se una demostración hacen... con una persona de aquí del público que nos Sí. acompaña hoy. Mira, vamos a verla. Estos métodos son muy ¿Pasa? estructurados porque... ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer, Encantado, hola Jennifer. Jennifer. Yo no puedo hacer aquí una demostración del código del cuerpo porque es demasiado largo, pero el código de la emoción, Sí lo puedes hacer brevemente, claro.
No, del cuerpo... No, de emoción. De emoción, sí, es más corta, entonces lo podemos hacer. Mira, en una sesión yo siempre primero tengo que pedir el permiso de la persona. Entonces yo pregunto, Jennifer, ¿me das el permiso para que yo me conecte con tu subconsciente, con tu base de datos? Sí, por supuesto. Sí. Pues luego pregunto, ¿cuál realmente es el problema que tú quieres trabajar? Yo, si me das la oportunidad, me gustaría mirar la sordera que tengo, heredada por parte de mi abuela y de mi padre. Tengo el oído interno desgastado, un 50% menos la audición. Okay. Sí, pudiese ser. Sí, 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 vamos a mirar Venga. qué nos dice. Pues yo, bueno, con un momento de enfoque, ¿Con mi de permiso? intención y con el permiso de Jennifer, yo me conecto con su subconsciente, con su campo, entro en su campo. Y ahora hacemos unas preguntas. Yo uso el péndulo, pero hay muchos métodos de test muscular. Así, bueno, muchos. A mí me gusta el péndulo. Y a ver si estamos conectados. Dime cómo te llamas. Jennifer. Y ahora el péndulo se mueve. Y eso es la respuesta positiva, sí. Y dime algo bueno, que no es verdad. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Ahora el péndulo dice que no. Eso es no. ¿Cuántos años tienes? 38. Pues 38 años, sí. Vale, Así es. así es. Y ahora yo pregunto, Vale. puedes empezar, yo pregunto a su subconsciente ya, que estamos energéticamente conectadas, si tienes alguna emoción atrapada que contribuye a esa sordera. ¿Sordera? Sí. Y vamos a decir, a ver, Le preguntas a mi subconsciente, ¿no? A tu subconsciente, Y con la tabla sí. ahora lo veremos. pues aquí tengo la Respuesta. tabla básica de las emociones. Entonces, Jessica, tienes una emoción atrapada. Sí. ¿Está en la columna A? No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Está en una fila par? No, una fila impar. Sí. ¿Está en la fila B1? ¿B3? ¿B3? ¿B5? No, B3. ¿Esta emoción es tuya? No, no es tuya. Esta emoción no es tuya. ¿Es heredada? Es heredada. ¿Es heredada de tu madre? ¿Es heredada de tu padre? Vamos a ver. No. ¿Es de tu madre? ¿Es heredada con más de 5 generaciones, por ejemplo? No. ¿Y la madre heredó de tu padre? O sea, ¿la madre heredó de su padre? ¿De su madre? Sí. Ahora voy a hacerlo rápido para no... Bueno, es la línea de mujeres. Entonces, vamos a ver cuál es. ¿Esta emoción heredada es confusión? ¿Es actitud defensiva? ¿Es dolor profundo? Es dolor profundo. Dolor profundo. Dolor profundo. Y lo que hago con las emociones heredadas necesita un poquito más de... Tengo aquí un imán. ¿Imán? El imán, sí, con la intención, ahora, con la intención, que es muy importante en los códigos, con el movimiento energético, lo voy a pasar por el meridiano gobernante, que gobierna las energías de todo el cuerpo, y vamos a liberar esa emoción atrapada. Está que era dolor deseando. profundo. Deseo, Jennifer. intenciono, hago todo. Vale, Me entrego. vale. Pues bueno, pongo la mano aquí.
Y esta emoción heredada, ¿la libero de las generaciones pasadas, de las generaciones presentes y de las generaciones futuras? Y vamos a preguntar ahora, ¿hemos conseguido liberar esta emoción atrapada? Sí. ¿Tienes alguna otra emoción atrapada que contribuye a la sordera? Sí. ¿Está en la columna A? No. ¿Columna B? Sí. ¿Fila par? Fila par esta vez. B2, B4. ¿Esta emoción es tuya? Sí, esta ya es tuya. Es una emoción común. Es soberbia. Es vergüenza. Es shock. ¿Alguna emoción de shock? Vamos a preguntar cuándo se originó, en qué edad. O sea, Desde que has podido ver, perdona, es que es una emoción de shock. Shock. Un momento, Shock. como un impacto, ¿no? Un Emocional. impacto emocional. Shock. Sí, tuve un gran shock. Vale, vamos a ver, vamos No, a preguntar reconozco uno. cuál es. O sea, este shock se originó en la primera mitad de tu vida. No, en la segunda. Por lo menos este. Ocurrió entre 18 y 28 años. Sí. Ocurrió entre 18 y 25. Sí. Entre 18 y 20. No, entre 20 y 25. Con 20 años, 21, 22. Más o menos 22 años. Entonces quiere decir, 21, 22, 23. En aquella época tuviste algún shock. Igual no te suena. No, o sea, no te sé decir, ¿vale? Por esa época qué shock pude tener, ¿vale? Ahora mismo no me viene nada, pero sí que es cierto que se me detectó la sordera sobre esa edad. O sea, lo hice consciente. Pues, Cuadra pues, perfectamente. Sí, cuadra. Perfectamente, sí. Vale, entonces, ¿necesitamos saber algo más? No necesitamos. ¿Podemos liberar esa emoción atrapada? Sí, la podemos liberar y la libero. Libero el shock. Liberado, por favor. Ok. Okay. ¿Hemos liberado esta emoción atrapada de shock? Sí. ¿Alguna más? ¿Tenemos tiempo para alguna más? Si no es muy larguita, sí. Y si no, luego te acabamos. Sí. Como queráis, estoy Sí. agradecida. Bueno, ¿hay alguna otra emoción atrapada que contribuye a tu sordera? Sí. ¿Está en la columna A? No, está en la columna B. Está en una fila par. Una fila impar. Está en la fila B1. B3. B3. Otra vez B3. Confusión. Actitud defensiva. Dolor profundo. Autolesión. ¿Es tuya la emoción? Es tuya. Obstinación. 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 Obstinación, pues ser obstinado, terco. Total. Vale. Bueno, si atrapaste esta emoción en la primera mitad de tu vida, sí. Entre 0 y 10 años, sí. Entre 0 y 5, no, 5 y 10. 5, 6, 7 años más o menos. 7 años. Vamos a ver si necesitamos saber algo más. No, podemos liberar. Se puede liberar también, Sí, ¿eh? sí. Hay algunas que no se pueden, ¿eh? Tienes que liberar otras cosas para liberar lo que sale.
hemos liberado. Sí, vale. Nosotras luego continuamos. Vale. Y Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. gracias a ti Gracias. por estar aquí. Bueno, Silvia, impresionante, ¿no? Lo de rápido que se detecta. Sí, realmente que sí. Y con el músculo incluso más rápido. Pero Con el músculo, porque ¿no? el péndulo necesita coger el ritmo, ¿no? Y- El movimiento. ¿Y le has hecho esta pequeña sanación aquí? ¿Sería suficiente o habría que repetirla en más ocasiones, Silvia? Yo voy a, después de la entrevista, yo le voy a acabar esta Vale. sesión con Jessica. Pero bueno, hemos podido ver cómo trabajas, Sí, Silvia. sí, así la gente puede ver cómo trabajo. Y lo haces con muchas... Lo hago con mucho gusto, con mucha ilusión de poder ayudar a la gente porque sé lo que es pasarlo mal. Tú lo has pasado muy Sí. mal, ¿eh? Esos 2 años que comentabas. Sí. Y simplemente decir, la sanación no impone, la gente tiene que estar dispuesta a sanarse, a estar abierta. La sanación responde a tu apertura y que es un proceso y siempre, siempre, siempre hay que confiar en el proceso. Muy interesante, Silvia, este método que aplicas. Gracias. Estos 3, cuerpo, emociones Y creencias. y creencias, ¿no? Sí. A nivel de salud, de sanación energética. Y todas esas herramientas realmente se entrelazan. Sí, es como vincular los desequilibrios al dolor que tenemos ahora. Es Tenemos muy potente. que aprender a escuchar nuestro cuerpo, Silvia. Estar como muy atentos, ¿no? Esos códigos que nos pueden ir enviando. Hay que escuchar el cuerpo. El cuerpo, siempre, antes de todo, hay que escuchar el cuerpo. Porque el corazón es el deseo, puede engañarnos también. La mente es que no somos nuestros pensamientos, entonces siempre primero el cuerpo. El cuerpo es nuestro mensajero. Fantástico, Silvia. Mucho, mucho éxito. Más investigación nueva Muchas gracias. en este método. Muchas y que nos sigas, gracias. compartiendo con nosotros y con el mundo esta fantástica herramienta de sanación energética. Y gracias. Yo espero que realmente este método sí sea más popular. Se expanda, ¿por qué no? Sí, pero se expande ya. A principios de diciembre sale un nuevo libro del Dr. Bradley Nelson que además él realmente está muy apoyado por Tony Robbins. Este mes ya sale. Sí, por Tony Robbins, que sale el código del corazón, de hecho, y lo estoy esperando ya con muchas ganas. Con muchas ganas. Y creo que será también el bestseller de New York, bueno, de lo que sea, New York Times, pero sí. ¿Quieres decir alguna cosita más que te haya olvidado, Silvia, antes de finalizar? Creo que no, creo que sí. Pues importante, o sea, pensar que realmente siempre podemos buscar ayuda. El mundo hoy en día tenemos acceso a la información como nunca antes. No tenemos que sufrir, pero es nuestra decisión. Tenemos que también cultivar la conciencia porque cuanta más conciencia tenemos, más abiertos estamos tanto a la sanación como a nuevas oportunidades. Y realmente, si volvemos a esa energía pura y limpia que somos, porque es lo que realmente somos, pero las emociones y los filtros y las experiencias nos envuelven y realmente no tenemos esa conexión con nosotros mismos, no disfrutamos de la vida y la vida es muy bonita. O sea, podemos tener la vida que queremos. Es esto. Es maravillosa la vida. Sí. Comparto contigo cierta reflexión. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Namaste. Francisco. Gracias a ti. Gracias. Familia, aquí tenemos que dejarlo. Será hasta la próxima. Os envío un fuerte abrazo y que tengáis una semana fantástica. Chao.